La transformación de Sara. William. William, ¿Sí? ¿cómo es eso de comer? ¿Comer? Bueno, es algo íntimo. Tiene sabor, se siente y es necesario, como tú debes saber muy bien. ¿Se parece al amor? Oh, no, no. El amor es... El amor es un deseo más a largo plazo. Es algo que, en el sentido más poético de la palabra, vas consumiendo tú o es consumido por otra persona. Yo no veo ninguna diferencia entre la acción de amar y, bueno, la acción de la agricultura. Es una relación muy curiosa. Pues parece básica. Vete a dormir, estoy cansado. Entonces duerme tú. Yo voy a salir. Hace 2 días sugerí a Gaia que analizásemos el estado de la agricultura mundial. Y creo que el tema de la agricultura le apetece mucho, porque ella también tiene hambre. Hambre de experiencia. Hambre de vida. Oh, dicha. Oh, átomos. Oh, bendito suelo. ¿Cuál es tu tema para hoy? Comer y ser comida. Toda la tierra se halla en continuo florecimiento debido al reciclaje, algo que es básico para la vida. Muy bien. Sigue. Todo lo que muere vuelve a nacer renovado. No hay nada nuevo en eso. La oxidación de las grasas, la descomposición de las proteínas pueden parecer algo mórbido para ti, como todo lo que tiene que ver con los cementerios. Y sin embargo, para mí, todo eso es pura poesía. Pues los cementerios no responden demasiado a mi idea de la poesía. En ese corto periodo que sigue a la muerte, ciertas células de los tejidos continúan vivas. Y qué fragancia tan dulce emiten. Yo no calificaría de dulce fragancia al hedor de la muerte. Pero eso es lo que es, William. Es el aroma de la vida eterna. Todo eso es muy poético, pero creo que vas demasiado lejos. Piensa en los árboles. ¿En qué sentido? Se llamaba Sara. ¿De quién estás hablando? Sara era una criatura exquisita que sucumbió a la tosferina en el invierno de 1711. En el mismo lugar que la enterraron, ahora florece un árbol, porque la semilla queda en nosotros para siempre, transformando y manteniendo este planeta. Esa es una gran filosofía. ¿Pero a dónde conduce? Del polvo al polvo. Dios mío. Cada vez que se procede a la disección de un cuerpo, se está en presencia de esas mismas fuerzas. Finas piezas de un antiguo rompecabezas. Y todos los patólogos ponen sus manos justo encima de ese extraño rompecabezas. Dentro de los pocos días que siguen al fallecimiento de una persona, sus órganos se llenan de un gas verde. Se les hinchan los ojos, la piel se llena de ampollas, se les sale la lengua y se les hincha el tórax. Este cuerpo es un regalo a la vida. Cientos de millones de Saras han muerto en esta tierra.
Sus innumerables cadáveres han aumentado la fertilidad del suelo y son parte inherente de la agricultura humana. El resultado de su transformación en energía son abundantes campos y flores. La ruptura de la cadena de carbono en Sara, como en cualquier cadáver, entrega una delicada chispa de calor tanto al suelo como a la atmósfera. Mucha de la vitalidad termal resultante de la muerte se recicla en forma de productos químicos y nutrientes. Puede que te interese saber que en el orgasmo sexual se genera la misma cantidad de energía que en el acto de la muerte. Vamos. Sí, cerca de 150 calorías. Tanto en la muerte como en la fertilidad existe un fervor energético. Lo que la semilla es a Sara, Sara es al planeta entero. Reencarnación biológica. Hazme un análisis de la reencarnación. Será un placer. La Tierra produce 160.000 millones de toneladas métricas de energía orgásmica cada año. Espera un momento. ¿Qué es la energía orgásmica? La enorme cantidad de alimentos reciclados sobre la Tierra. El humus en el suelo de los bosques. Las hojas y las frutas en los árboles. Las algas en el mar. La fitomasa. Billones de moléculas de comida. Un cálculo de probabilidades sugiere que unas 200 moléculas de Buda podrían haber estado tanto en el cuerpo de Sara como en el tuyo propio. ¿Y eso? La vida y la muerte mantienen una relación romántica. Las necesidades energéticas de la vida las proporciona la muerte. Convierte esa relación romántica, como tú la llamas, en comida. Ayúdame. Hay innumerables formas en las que se puede calcular el volumen total de alimento que se produce en la Tierra. Gotas, gramos, dracmas, cucharillas, cucharas. Eso no me dice mucho. Háblame en kilos. La Tierra produce casi 75 kilos de comida por persona y día. Por medio de la agricultura, los humanos producen 2,5 kilos más por día, lo que es bastante más de lo que necesitáis. Un momento. ¿Quieres decir que producimos más comida de la que necesitamos? Sin duda. Entonces, ¿por qué hay en este momento 150 millones de seres humanos muriéndose de hambre? ¿Por qué hay 2.000 millones de personas malnutridas? ¿Qué me dices de esa hambre de pesadilla? ¿O de ese triste futuro alimenticio que ha sido ya anunciado por nuestros científicos? ¿Qué crees tú? No, quiero que seas tú quien conteste. Ayúdame. Siempre se ha dicho que Bangladesh simboliza el problema del hambre. Pero de hecho, Bangladesh ofrece la posibilidad de una agricultura autosuficiente. Me resisto a creerlo. Con sus más de 100 millones de habitantes apiñados en una superficie no mayor del tamaño de Illinois, no tiene ninguna posibilidad de autoabastecimiento. Tiene campos en abundancia. Plantas de mostaza, caña de azúcar, mango, baniano, bambú y árboles. Su jengibre es el más sabroso de toda Asia. En Bangladesh hay comida por todas partes. Poco de esta comida, sin embargo, les llega a los que tienen hambre, como a estas gentes que viven sobre el río que atraviesa Dhaka.
El hambre en Bangladesh es el resultado de un complejísimo círculo vicioso. Como la política, la superpoblación y las costumbres culturales. Tienes una perspectiva demasiado académica. ¿Tú crees? Nacen 10.000 niños cada día en Bangladesh. En 15 años, esas cifras se doblarán. La ley hereditaria musulmana obliga a la entrega de cantidades iguales de terreno a cada uno de los hijos. Esto quiere decir que el tamaño de las parcelas que se cultivan son minúsculas y serán aún más pequeñas, llegando a casi nada de generación en generación. El 80% de los bengalíes trabajan la tierra, pero no la poseen. Pertenece a las minorías ricas. Nadie posee en realidad la tierra. Bueno, eso es como rizar el rizo. El hecho es que el índice de mortalidad entre los pobres que no poseen tierras es 2,5 veces mayor que el de las familias que tienen aunque solo sea un acre de tierra de labranza. El hambre en Bangladesh está también en función de una fertilización insuficiente. Hay mucho ganado en este país, pero sus excrementos no se utilizan para fertilizar la tierra. Por el contrario, se utiliza para las necesidades básicas de energía. En Bangladesh no existen dólares fuertes que puedan pagar el precio del petróleo o del queroseno. Cualquier cosa que digas sobre ese círculo vicioso del hambre en Bangladesh es un problema claramente provocado por los seres humanos, William. Todo el campo que la rodea es extraordinariamente fértil, como ya te he dicho. Además, con su viejo modelo de cultivo del arroz, los bengalíes han seguido manteniendo profundos lazos con la tierra. Profundo para ti, quizá. Pero estoy seguro de que no para ellos. No menosprecies el valor de estar unido a la tierra. Es muy importante. Crea un sentido de administración y tiene sus propias recompensas, algo que la psique humana conoce muy bien. No importa quién reclame la propiedad de la tierra ni quién la explote. No se puede poner una etiqueta con un precio a los sentimientos que te estoy describiendo. Son los auténticos sentimientos que producen armonía con la naturaleza, armonía con la propia familia de uno. Sigues con tus inútiles y románticas tonterías. Estos campesinos no tienen esperanza de conseguir una vida mejor. Antes o después, abandonarán o morirán. Y muchos se marcharán definitivamente de sus granjas. Por mucho amor que hayan tenido a esa tierra, ella no les ha resuelto su crisis de hambre. Puede que acaben trabajando en las carreteras picando duro el asfalto todo el día. Ese trabajo les pagará a estos hombres y mujeres 2 rupias al día, unos $50 al año, más de lo que sacaban de sus cosechas compartidas. Con ese dinero podrán permitirse el lujo de comprar unos pocos kilos de arroz de baja calidad para su familia de 7 miembros, pero aún así no será suficiente para cubrir sus mínimas necesidades de nutrición. Estas familias están condenadas, así que, Gaia, Bangladesh será cualquier cosa menos autosuficiente. América sí es autosuficiente. Y esa autosuficiencia nada tiene que ver con la poesía o con la reencarnación. Nuestra eficiencia nos ha convertido en la despensa del mundo.
mí no me impresiona en absoluto vuestra tecnología. Es un puro y simple negocio. ¿A dónde os lleva? ¿Ves? El negocio de la alimentación es justo lo importante. Se trata de la mayor industria americana, $500 millones en activo y 120.000 millones de ventas anuales, el 10% del Producto Nacional Bruto. Pero todo este beneficio ha exigido un precio muy peligroso. A ese suelo prácticamente no se le deja descansar, es decir, no se le deja en barbecho para que se pueda regenerar. Por el contrario, existe una política de máximo aprovechamiento. Por eso están vuestros supermercados más repletos de comida que ningunos otros del mundo. Y esta es una ilusión muy costosa. Cuando añades toda la energía que implica la tecnología agrícola, el gas, el petróleo, los productos químicos, etc., resulta que cada americano viene a consumir unas 250.000 calorías diarias. La población adulta americana arroja hoy un sobrepeso de casi 750.000 kilos. Irónicamente, las familias de vuestros agricultores están endeudados para poder cubrir la constante escalada de costos de ese sobrepeso. Endeudados o en quiebra definitiva. Muchas granjas agrícolas están siendo subastadas. El resultado es que dentro de una década, las fuentes de alimentación del mundo pertenecerán y serán explotadas por una docena de compañías. Estas multinacionales patentarán organismos, alterarán la genética del suelo o lo que quede de él, y borrarán la memoria de aquellas familias de agricultores y americanos aborígenes que tanto cuidaron la tierra en el pasado. William, estás tratando de trascender a la naturaleza. Ve ahí dentro. Hay un americano nativo que quiero que conozcas. Ya estoy aquí, muchachos. ¿Qué va a tomar, amigo? El especial de la casa. Bien. Jamón de la Greyhound, tomates de la Gulf y Western, lechuga de la Dow Chemical. ¿Le pongo almendras? Sí, de acuerdo. Las almendras de la Getty Oil y el champiñón salteado son una atención de la Clorox Corporation. Y además, todo es de aquí. ¿Vive usted aquí? Sí, nacido y criado. Sí, así es. Recuerdo los viejos tiempos cuando para recoger una carta tenías que pisar sobre una auténtica manta de estiércol de caballo y te hundías hasta los tobillos. Era cuando los indios Yokuts aún labraban la tierra por aquí, en los alrededores del lago. ¿Conoció usted a los indios? Y aún los conozco. Ese es Jack Trout. Su padre y mi padre solían ir juntos a cazar bisones y a pescar el esturión blanco. Yo vivía cerca del antiguo poblado indio de Bubar. Su cara no me suena. Quizás sea usted de la ciudad de Los Ángeles, ¿acierto? El águila y el coyote crearon el mundo. Eso es lo que mi abuelo me dijo. Y eso fue lo que su abuelo le dijo a él también. Crearon el mundo a 6 hombres y 6 mujeres. Después de algún tiempo el coyote fue a ver cómo les iba a esa gente. Y vio que no les iba demasiado bien. Estaban comiéndose la tierra. Ya se habían comido casi la mitad.
Hagamos algo para que coman otra cosa y no tengan que comerse la tierra, dijo el águila. Y plantaron semillas comestibles en la tierra. Y ésta se cubrió toda de semillas y de frutas. Y cuando las semillas y las frutas maduraron y se secaron, los Yokuts las recolectaron y todo fue muy bien. Un arqueólogo me dijo que mi gente había vivido aquí durante 11.000 años. Nosotros aún llamamos a este sitio Sugutnu. Plasmaron sobre las piedras de todo el oeste su espíritu, utilizando tintes vegetales obtenidos de la tierra. La mayoría de las pintadas han desaparecido. Y las personas que las pintaron también desaparecieron. ¿Qué comían? ¿Qué no comían, diría yo? Esta tierra tenía de todo, incluso un lago más grande que el lago Tahoe. Es una amiga. El roble negro daba más de 150 kilos de bellotas que mi gente utilizaba como combustible, tinte, medicina y comida. Y las moras más dulces de América. Les encantaba comer avispas, mofetas, huevos de pájaros, mejillones, almejas. Y se podían pescar miles de salmones y truchas. Había alces y antílopes por todas partes. Y bosques como no podría imaginarse allí en las colinas. Cuando los recién llegados empezaron a cortar los árboles, mi gente no podía creerlo. Esta es parte de la familia de la madre naturaleza. Hay 500 especies de plantas y animales que viven aquí. Al otro lado de la carretera, tan solo una especie y una clase de planta. Es una pena. ¿Cuántos Yokuts vivían aquí? No lo sé. El arqueólogo me dijo que quizá hubiera unos 20.000 viviendo en estas praderas. Mi gente comerciaba con otros en las laderas de las montañas. Intercambiaban pescado, hierbas de las salinas, hierbas medicinales, abalorios, verduras, carne de venado y pieles de alce por abalones secos, obsidiana, mocasines, arcilla y pedernales. Solían prender fuego a grandes zonas de la tierra. Eso es bueno para el suelo. El arqueólogo me dijo que hace unos 200 años este era el lugar más habitado de América y que eso era importante, porque los Yokuts eran cazadores y cosechadores. Eso demuestra que se pueden alimentar muchas bocas tan solo cazando y cosechando, y sin tener que dañar la tierra. Los indios siempre lo han hecho así. William, Jack Trout sabe de lo que está hablando. Lo que queda de estas especies de fauna de California se encuentra seriamente amenazado. Al igual que lo están los aborígenes americanos, e incluso también los valores americanos. Los indios conocían el valor de la tierra. Durante miles de años veneraron estos paisajes. Los indios no hablaban de poseer la tierra. Por el contrario, eran hijos de la tierra. Y nunca abusaron de ella. Pero sí eran vulnerables a los extraños que llegaron con ideas muy distintas a las suyas. Los colonizadores. La colonización trajo consigo grandes problemas. Los ricos ganaderos se establecieron aquí en gran número a principios del siglo XIX y la sociedad india empezó enseguida a desintegrarse. El hombre blanco mostraba un comportamiento totalmente distinto hacia la tierra. Para él era algo que se le había dado o que prácticamente no le había costado nada. Las autoridades estatales dividieron la región en arbitrarias parcelas cuadrangulares de unos 60 kilómetros de extensión. Estas divisiones habían sido decididas por altos cargos, por burócratas ignorantes de lo que es la tierra. El gobierno se limitó a regalar parcelas de unas 60 hectáreas,
pero también se podía comprar toda la que se quisiera al precio de $1.25 por cada media hectárea o acre. Por el contrario, los indios no podían comprar nada. No se les pidió su opinión. No tenían ningún derecho. En 1876, los últimos yokuts que quedaban fueron enviados a una reserva junto al río Tule. Hacia 1905 quedaban tan solo 154 indios. Hoy puede que haya algunos cientos. Pero ellos aún ven y sienten el espíritu de la madre naturaleza. Se encuentran distribuidos en distintas reservas al aire libre por toda América, invocando el espíritu de la naturaleza, el espíritu de Sara. Comparto tus sentimientos hacia el indio americano. La desaparición de estos cazadores-recolectores coincidió con el gran incremento de la producción americana. Quizás sea esta una de las crueles ironías del destino. Pero el resultado final es que California hoy día contribuye no solo a la alimentación de América, sino a la de todo el mundo. Pero al precio de perder una gran cantidad de especies diferentes, William. Habéis creado virtualmente un monocultivo. Solo se cultivan unas cuantas variedades de especies. Como resultado, cientos de otras de ellas han quedado ya extinguidas o se han hecho vulnerables a enfermedades antes desconocidas. Esas formas de cultivo llevadas a cabo en América dieron su primera señal de alarma en la famosa tormenta de polvo ocurrida en 1930. Tus propios políticos no quisieron prestar atención al problema. Hasta que una mañana en Washington se despertaron y vieron que sus automóviles tenían encima una delgada capa de polvo. Todo el polvo provocado por la erosión del suelo en Oklahoma había volado literalmente hacia la costa este. América se estaba desintegrando como consecuencia de haber renunciado a tomar las medidas necesarias de conservación en las grandes llanuras. Estos granjeros han desertizado una tierra que, para empezar, nunca debió haber sido cultivada con tal intensidad. El suelo quedó completamente exhausto por culpa de unos granjeros que habían arrancado hasta el último gramo de nutrientes existentes en los primeros 30 centímetros de su superficie. Puede que nuestras prácticas de cultivo pidan un cierto grado de esfuerzo a la tierra e incluso limiten el número de cosechas diferentes, pero la agricultura de California va cada vez a más, y ese es un éxito corporativo que no puedes negar, Gaia. Jamás lo haría. Pero, ¿dónde está el éxito? El aspecto sano de las cosechas es una mera ilusión. Cuando los primeros peregrinos llegaron a América, el suelo contenía más de un 5% de materia orgánica. Ahora contiene menos de un 3%. Con que solo se pierda un 1% más de contenido orgánico, este suelo será estéril. Se necesitaron 2.000 millones de años para crear esta obra de arte. Y han bastado tan solo unas décadas para que tu especie prácticamente la haya arrasado. En América se pierden para siempre 8.000 acres de tierra al día. Esta era la casa de Ethel Thomas. Las nuestras ya no existen. Estaban aquí cerca, junto a la carretera. Ahora hay ahí una gran compañía agrícola. Aquel lago está prácticamente seco.
Lo utilizan para regar el alimento del hombre blanco, o lo poco que queda de él. ¿Qué está diciendo? Esta es la zona sur del Joaquín, el valle agrícola más rico del mundo. Bueno, tal y como yo lo veo, este valle está totalmente empobrecido. No hay animales, las plantas originarias no existen. Lo único que tenemos aquí ahora es una fábrica. Y lo mismo ha pasado con los indios. Y lo mismo le pasará al hombre blanco. ¿Quieres saber cómo era esto antes? Bien, era estupendo. Muy bueno. Hola, amigo. Jack no está aquí. Es su día libre. He oído que tú y mi lavaplatos habéis estado dando una vuelta por ahí. Impresionante, ¿verdad? Un poco. Ah, vosotros la gente de la ciudad no podéis entender los valores de nosotros, los granjeros. ¿Es usted agricultor? El jamón y el queso son lo primero. Pero tengo una pequeña parcela, de pocos acres, totalmente automatizada, un auténtico jardín de ensueño. ¿Utiliza fertilizantes? Solía utilizar los excrementos de los ratones y los pollos. Funciona muy bien, en especial si lo mezclas con pequeñas conchas de ostras. Era estupendo para los rábanos. Pero ahora son otros tiempos. Nitrógeno, potasio, es la ciencia. La promesa de América, el gran sueño americano. Producir, producir, producir. Dios fue el primero en decirlo. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28. ¿Qué te apetece comer? Tengo un estupendo filete mexicano a la pimienta. Le pongo un producto que lo ablanda enseguida y sabe muy bien. No, en otra ocasión, tengo que irme. ¿De acuerdo? Esa despensa vuestra, es decir, ese estilo americano de cultivo continuo, es como un reloj de arena. Os estáis quedando sin tiempo. La vida en la Tierra depende de esos preciados centímetros de mantillo en la superficie del suelo. Necesitáis entenderlo. Necesitáis dedicaros a buscar otras formas alternativas de hacer las cosas. Muy bien, pues sugiere tú esa otra forma. Conozco un pequeño pueblo. Produce unas uvas extraordinarias, Chateau Mouton Rothschild del 45, un gran año, queso Roquefort y pan tierno. Mon Dieu. Francia, quieres decir. No hay duda. El sistema agrícola francés es apropiado y absolutamente convencido de la vieja relación del hombre con la tierra. Francia ha sabido resolver sus propios problemas agrícolas. Y cualquier solución de tipo humano merece la pena de ser examinada con cuidado. Casi 1 de cada 5 familias francesas tienen en funcionamiento pequeñas granjas agrícolas. Constituyen el auténtico orgullo y estabilidad de Francia. Tanto en la época medieval como en la moderna, los agricultores franceses han sabido cómo rotar sus campos y mantener una vital variedad de cosechas. Cosechas que vienen directamente de una tierra rebosante de salud. Este es un país que la pequeña Sara hubiera amado. Una tierra en la que la gente se preocupa por su suelo y por los valores asociados con él. Ese tipo de agricultura ha definido al espíritu francés
y al espíritu de toda reencarnación. ¿Pero podremos alimentar a la población del mundo con el sistema de cultivo francés? No solo se alimentarán sus gentes, sino que también se alimentarán sus tierras. Los franceses han alimentado a su suelo. Su amor por la tierra no permite ni la corrupta política de Bangladesh, ni la desaparición de la tierra como en América. Las plantas y los microorganismos se sienten felices. No estoy interesado en los microorganismos. Lo único que me interesa es cómo acabar con el hambre. Conseguirás acabar con el hambre si sigues los simples y ya existentes principios originales que miman la tierra. Las plantas originarias, que aportan cierta cantidad de nutrientes. Hay 80.000 especies de plantas comestibles sobre la Tierra, según mis últimos cálculos. ¿De qué fecha son esos cálculos? William, vosotros los americanos con vuestra alta tecnología, así como con vuestros preciosos supermercados, solo habéis explotado unas cuantas docenas de las principales especies que pueden ser cultivadas. Debéis intentar el policultivo. Tomad ejemplo de mi propio vivero. ¿En cuanto a qué? Alberga algunos de los organismos de mayor contenido proteínico de la Tierra. ¿Sí? ¿Aceptaríais tomar termitas para desayunar? Yo soy vegetariano. Pues yo te he visto comer atún. De acuerdo. Pero no me gustan las termitas. ¿Y las moscas? Por favor. No seas tiquismiquis. Las moscas abundan. Pienso que comer moscas es lo más desagradable que jamás he oído. William, eres demasiado delicado. Necesito recordarte que si no amplías tus posibilidades y preferencias alimenticias, puede que no tengas dónde elegir en el futuro. ¿De qué otra forma podría decirlo? La Tierra está llena de alimentos. Este planeta paradisíaco ofrece a los de tu especie todo cuanto podáis desear. De verdad que no me preocupa eso de vuestra alimentación. El mecanismo existe. En cambio, de lo que no parece haber un gran exceso es de fuerza de voluntad, de amor universal. De amor antes de que sea demasiado tarde. Sí, claro. Amor. ¿Qué ves ahí? Veo a un hombre de 75 años que vive en una parcela de unas 5 hectáreas de diversos cultivos en el suroeste de Japón. Hace medio siglo, abandonó una prestigiosa carrera científica para dedicarse a la agricultura basada en tan solo un principio: amor. En este querido y pequeño lugar, sin prácticamente ningún tipo de recursos, la granja del Dr. Fukuoka, sin utilización de ningún tipo de producto químico, es una de las más productivas de todo el Japón y quizá de todo el mundo. Hace 40 años planté las primeras semillas. Al año siguiente puse pájaros y animales y Dios se ocupó de todo lo demás. Las hierbas y la maleza han sido los maestros que me han enseñado esta forma natural de plantar y cultivar. Cuanto más observas la naturaleza, más claro se ve lo que debemos y lo que no debemos hacer. La razón por la que yo he podido cultivar esta montaña sin fertilizantes o arados es porque esos árboles, esas frutas y esas plantas pueden crecer en cualquier sitio. Cuando Fukuoka empezó su tarea, el suelo de esta montaña estaba lleno de rocas. Pero a base de esparcir semillas de artemisa, guisantes, batata, hierba, rábano blanco y cebada, poco a poco la montaña se convirtió en un paraíso exuberante. Estas semillas y los dos tipos de semillas de varios tréboles serían suficientes en África y en Europa. Aquí en Japón deberíamos también cultivar la planta de la algarroba china, y con eso sería suficiente.
Enviar esas semillas sería de mucha más utilidad que crear industrias para la fabricación de fertilizantes. Y en vez de utilizar los aviones para lanzar bombas, deberíamos utilizarlos para lanzar semillas. Cualquier científico de primera fila debería saber que la Tierra no va a durar mucho más de 50 años. Y solo tenemos una solución: sembrar semillas por toda la superficie de la Tierra. Esta es nuestra última oportunidad. Ayuden ahora, por favor. Tenéis un cerebro que os permite escuchar, entender, sentir. Esos sentidos se originan en el mismo lugar del cerebro en el que se origina el hambre. Y solo podréis satisfacer ese hambre en la misma proporción en la que seáis capaces de amar. Eso es cuanto la biosfera tiene que decir sobre todo este asunto. La vida se alimenta a sí misma, catapultando moléculas orgánicas desde la muerte a la reencarnación. El suelo es tan solo su medio y vuestro verdadero redentor. Deberíais pensar en eso. Conocimiento de las necesidades de la naturaleza de generación en generación. Si no, ya no habría más Gabras. Hoy también nosotros vivimos con poco margen de error. Nuestros campos están sembrados con solo unas pocas variedades de trigo, maíz y centeno donde antes había cientos de ellas. Si una enfermedad epidémica o los insectos atacara a estas especies, ellas y buena parte de nuestro suministro de alimentos serían barridos al instante y para siempre. Esto se llama pérdida de diversidad genética. Se calcula que en los próximos 50 años, casi una cuarta parte de las 250.000 de plantas del mundo puede desaparecer. Su nombre es Icelapro. Ella y unos pocos más se preocupan por las plantas, como los mejores de nosotros lo hacemos por las personas. Durante muchos años fui una apacible jardinera doméstica sin salir demasiado al mundo. Y entonces esta sensación comenzó a crecer dentro de mí, de que con mis conocimientos de jardinería orgánica tenía algo que podía ofrecer al mundo, que podía ayudar un poco sus problemas. En 1984, los cultivadores orgánicos canadienses tuvieron una conferencia sobre este problema de la pérdida de diversidad genética. Y yo estaba muy impresionada porque siempre me gustó la diversidad. Entonces empecé a salvar semillas y a finales de 1987 comencé a llevar el programa, el de herencia de semillas. Querida Heather Apple, tengo 2 especies de semillas que hemos conservado a lo largo de años y me temo que pronto desaparezcan, pues aquí solo hay unos pocos granjeros ocasionales que aún tienen semillas y las siembran en los jardines de sus casas. Estamos haciéndonos mayores y cuando muramos se perderán. En otros tiempos casi todas las familias en nuestra región tenía y plantaba estas y otras semillas que habían llegado de nuestros antepasados que vinieron desde... El corazón del programa Herencia de Semillas consiste en nuestra red de cultivadores. Son miembros que en su patio o granja o lugar histórico plantan estas variedades amenazadas, practican las técnicas de salvamento de semillas adecuadas y las hacen accesibles a otros miembros. De este modo, alguien en alguna parte está siempre cultivando estas variedades para que no se extingan. En cierto modo, somos un banco de genes vivientes esparcido por todo el país. Tenemos varios cientos de variedades de semillas diferentes que estamos salvando. Y cada año,
Esto se incrementa porque aún somos una organización bastante joven. Acabo de recibir unas semillas de judías de una anciana pareja de Nueva Escocia que estaban preocupados porque cuando murieran, estas judías morirían con ellos. Bien, al parecer esas judías tienen una característica bastante interesante. Creo que esta comunicación juega un papel muy importante en mi vida, en mi enseñanza a otra gente de que al compartir esto entre nosotros hay algo común, una comunión mayor, una comunidad más amplia. Lo que busco es alguien que desee adoptar estas semillas, plantarlas y salvar semillas y hacerlas accesibles también a otras personas. Bien, ¿hay alguien que quiera hacer esto? Hitzer, Estupendo. me gustaría probar, Hitzer. Muchísimas gracias. Bienvenido. Son las 8:08 y es el momento de la exposición de cultivos. Una de las cosas que ha ocurrido en nuestra sociedad es que hemos perdido nuestra relación personal con las plantas de las que dependemos para nuestra supervivencia. Por ejemplo, para mucha gente la comida es solo un artículo que van a comprar al supermercado y no tienen ni idea del trabajo y a veces la lucha que ha habido para producirlo. Y ahora, el invitado de esta semana de la exposición de cultivos, el señor Kirk Chris. Buenos días, Kirk. Buenos días, Doug. Y junto a mí esta mañana está Heather Apple. Y Heather es la cabeza del programa Herencia de Semillas, en Canadá. Buenos días, Heather, y bienvenida. He descubierto que tener alguna clase de historia relacionada con la verdura me resulta una experiencia bastante más personal. Es algo bastante diferente que solo sacarla del envase de celofán. Hasta los nombres son ricamente evocadores. Sandía de luna y estrellas, judías estela, ganso salvaje. Heather, algunas de esas semillas heredadas tienen tras ellas bastante historia y hay una variedad que de hecho cultivó mi padre, el tomate levanta hipotecas de Radiador Charlie. Es sorprendente, sí. Conocí bien el levanta hipotecas de Radiador Charlie. Es uno de los que tienen una historia preciosa. Charlie Bail, al que apodaron Radiador Charlie, vivió en Nueva Inglaterra allá en 1930 y decidió que iba a cultivar el tomate más sabroso que jamás existió. Y trabajó esa variedad durante 6 años hasta que se sintió satisfecho. Y al parecer le gustó también a los demás porque había gente que recorría 300 kilómetros para conseguir en primavera aquellas semillas y las pagaban a $1 la pieza. Y durante la época de la depresión eso era mucho dinero. Y los llamaron tomates levanta hipotecas porque en 6 años pagó los $6.000 de la hipoteca de su casa. Una buena historia de mercado. Sí que lo es. Ya no tenemos historias y tradiciones que nos conecten con nuestros alimentos y les den significado. Básicamente nuestra cultura y nuestra agricultura se han separado. En realidad han sido puestas en 2 compartimentos diferentes en nuestras vidas y tenemos ciertas cosas que asociamos con la agricultura y ciertas cosas que asociamos con la cultura. Y hemos perdido el puente entre ellas. Creo que eso es porque es tan fácil ir a un supermercado y comprar comida. Es algo que damos por supuesto. Ya no es un don sagrado, por así decirlo. Y eso es algo que he experimentado en mi propio huerto, al estar cerca de las verduras que cultivo, y también con el programa de semillas, oyendo las historias que hay tras ellas. En cierto modo, esto ha profundizado mi conexión con los alimentos. Esto le da a nuestro modo de comer y al cultivo de nuestros alimentos toda una cualidad social, toda una cualidad cultural. Y creo que eso es algo que pide la gente, esa dimensión añadida. Si la perdemos, hay un vacío.